Bueno, aquí estamos con el maestro Leonel Vázquez en esta charla taller coordinada por la red Rizomas, la Facultad de Artes y específicamente para el espacio de lo que es taller tridimensional, aunque se abre para inquietudes, preguntas y necesidades que en relación al espacio se dan en varias instancias, en varios espacios académicos de artes plásticas y visuales de la Facultad de Artes. Bien, entonces el maestro Leonel Vázquez hace una pequeña presentación. Ustedes pueden encontrar información del maestro en su página. Es un artista sonoro colombiano que desarrolla su trabajo creativo a partir del sonido como material plástico y como el centro de sus prácticas investigativas y de interacción en contextos culturales, políticos y ambientales específicos. Bueno, hay varias obras que se han materializado en esculturas, instalaciones, incluso performance o situaciones performáticas, y explora los sonidos y sus maneras útiles de habitar los cuerpos, los espacios y paisajes. En su proyecto se ha interesado en los límites de la escucha humana, la potencia de nuevos entornos sonoros, las formas de fijación de memoria sonora, la sustancia electromagnética, la vibración mecánica del sonido, las escuchas en medios líquidos, entre otros. Ha sido docente de varios espacios universitarios, tutor también, empezando por nuestra misma Facultad de Artes en la que estuvo como docente, y ha participado en varios espacios de agenciamiento sonoro en el país y en el exterior. Y bueno, hay un reconocimiento de su trabajo también a nivel internacional, hay que decirlo. Entonces, Leonel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adrián, hola, ¿cómo van? Bien, Tilma y aquí. a todo el equipo de trabajo de Tridimensional y de la red Rizomas. Qué alegría de estar aquí de nuevo con ustedes en este espacio, si sea de manera virtual. Me hubiera gustado estar ahí de forma presencial, pero bueno, un poquito ajustados los tiempos Sí, pero la próxima y semana vas a estar. sí, la próxima semana, El por jueves, supuesto, nos vamos a estar ahí vamos a estar. viendo. Hago una introducción. Con Leonel estábamos hablando de lo que entendíamos como materia vibrante y nos preguntábamos sobre la relación que tenemos con los espacios y cómo se median esas relaciones en términos de sensibilidad, en términos de una noción también de cuerpo, donde somos cuerpo y el espacio también lo es, en términos de la relación con la materia. Entendemos que generalmente en las facultades de arte hay una tradición donde la técnica o la disciplina consiste en dominar la materia. Pero hasta qué punto la materia podría ser un concepto liberado o más amplio que permite una relación más que una objetualización de algo fragmentado y separado, ¿sí? Y ahí la relación atravesaría posiblemente la escucha, lo espacial y algo importante que es lo sensorial. Entonces pensábamos justamente en el aporte de Leonel con respecto a una práctica dentro de la misma Facultad de Artes, o por lo menos la pregunta inicial que podemos desarrollar después es cómo habitamos el espacio y cómo también reconocemos, escuchamos, percibimos ese espacio. No sé, Leonel, si es necesario que comente algo más o por ahí arrancamos. No, me parece perfecto. Sí, la verdad, el tema que se está proponiendo para este taller y especialmente para esta charla, pues es un centro de movimiento importante dentro de mis investigaciones y dentro de mi proyecto como artista y como sujeto. Y debo decir que quizás esos primeros momentos en los que me empecé a fijar del modo en el que procedemos con la materia, ocurre precisamente ahí en la SAP cuando era estudiante. Y, y cómo estos procesos de creación muchas veces con el afán de responder a asuntos de la historia del arte, asuntos de la contemporaneidad, asuntos de, pues como de la técnica y por supuesto de los conocimientos, las habilidades y las destrezas que requiere un artista, pues se veían muy contrastados con los fenómenos que ocurren alrededor de los objetos estéticos.
Y lo digo así porque en varios proyectos empecé a tener muchos problemas con lo que hacía. O sea, funcionaba muy bien. Me acuerdo de los comentarios del maestro John Castells, porque en ese momento todavía John Castells era profesor y funcionaban muy bien, eran unos objetos, muchos de ellos producto de ensoñaciones. Voy a ver si voy a mostrar algo, a ver, Sí, ahí ya puedes compartir pantalla y yo te confirmo que le estemos mirando. listo. Igual voy a mostrar cosas, no tengo una presentación específica para esta conversación, porque precisamente es una conversación, pero voy a ir ilustrándola con cosas, ¿no? Aquí hay una de esos primeros proyectos que hacía yo en la SAP. Eso es en el auditorio de la SAP. Eso es en el auditorio, por supuesto. Se llamaba Sinfonía Sin Fin y era una hiperpartitura. Eso se lo presenté en una clase de tridimensional al maestro John Castells, creo, sí. Y el objeto era un objeto maravilloso porque lo que hacía era ordenar la novena sinfonía de Beethoven. Me llamaba mucho la atención la valoración que se le había dado a la novena sinfonía de Beethoven desde la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Y me cuestionaba mucho porque me hacía pensar qué valores hay que hagan que ciertas cosas estén por encima de otras, ¿no? Entonces la novena sinfonía, por ser Beethoven, digamos que por venir de ese mundo clásico y haberse consolidado a lo largo de la historia como una de las piezas claves del repertorio en el mundo entero, pues se convirtió en patrimonio, pero eso me hacía pensar como en la deficiencia que puede haber, o más bien en la injusticia que pueda haber en relación a la manera en la que se juzgan otras prácticas, y hay unas que están determinadas o en vía de extinción, ¿no? Y quizás estas prácticas y estas músicas o estas sonoridades pues no van a tener el mismo privilegio que tiene este. Y me cuestionaba eso, ¿no? El asunto de lo patrimonial y de patrimoniar cosas. Entonces aquí hice una hiperpartitura y me interesaba mucho esto de tratar de llevar la música a un gesto de exageración. Y entonces lo que pensé es como muchas veces el pianista, especialmente cuando hay obras complejas, necesita a alguien que le pase las páginas o él mismo las pasa muy rápido. Yo dije, pero ¿por qué no me invento una máquina que le pase las hojas al pianista y pues desde ahí tratar de darle un orden distinto, ¿no? Entonces esta máquina es una máquina de estas de azar, que tiene 3 ventanas y hay un sistema rotatorio que hace que se configuren cada una de esas ventanas con unas líneas de la novena sinfonía de Beethoven. Entonces el pianista tenía un pedal junto a los otros 3 pedales y él activaba la máquina le organizaba la partitura y él tocaba. Es un pianista que inclusive creo que todavía está ahí en la SAP, es un profesor que lee a primera vista, ¿no? Entonces la máquina le va ofreciendo la música y él sencillamente la va interpretando. Como eran 4 ventanas, no 3. Cada una correspondía a un movimiento. Entonces, como el modo de activación de la máquina vuelve infinito estas configuraciones, pues él lo que hacía era cada vez que leía las 4 volvía y comenzaba, pero cuando comenzaba aparecía una parte distinta de la obra, entonces estaba súper desordenada, es como si hubiera cogido la novena y la hubiera cortado en pedacitos y hubiéramos estado jugando a armarla y desarmarla todo el tiempo. Entonces él duró como 45 minutos tocando allí de manera pues como hasta que se cansó. Y él él y la mayoría de público, porque en su momento pues eran muchos músicos, me hacían el comentario de pues qué sentido tiene eso, ¿no? O sea, que aquí estábamos jugando con eso. Y les chocaba mucho, fue como que él dijo, bueno, esta vez le ayudo, pero no, la verdad no, esto no me interesa, no hace parte de mi campo de acción. Y muchos músicos empezaron a tener ese tipo de relación con lo que yo hacía.
eh, de sentirse un poco descontextualizados, digamos, sin afecto a lo que yo les estaba proponiendo, pues, que al final eran puros juegos, ¿no? Pero eso me hacía pensar mucho qué es la SAF en términos de cómo se configura ese escenario de sensibilidades en un entorno físico, arquitectónico, cultural, social, eh, que lo determina, ¿no? O sea, estar al lado de estudiar al lado de San Victorino, al lado de la 13, en ese lugar, de esa manera, me parece que es muy, es muy especial. Uno no podría estar hablando del bello arte y del gran arte sin mirar hacia los lados, ¿no? Entonces yo empecé a sentir que esa manera de ver cerrada, pues estaba allí instaurada en muchos de los que estábamos estudiando. Entonces empecé a hacer cosas que me llevaban a salir de allí, como a ir hacia la calle, y terminé en un proyecto que me pareció muy, ¿eso fue en qué año? A ver, pues voy a tratar de recordar el año, creo que fue en el 2005. Sí, ¿Esta pieza o la de arquitectura sonora? una que se llamó Arquitectura Sonora, no sé qué pasa con la imagen, se supone que ahí debería haber una imagen, ya, Ahí salió una imagen, ya, ya. listo, ahí se ve la imagen. Pues terminé en un espacio que me pareció muy, pues para mí era un espacio de la melancolía, porque yo estudié cerca de ese lugar y vi de un momento a otro cómo en el proyecto de ampliación de las líneas de Transmilenio empezaron a demoler una casa que era de una persona, donde vivía una persona cercana. Y bueno, no la empezaron, justo estaban demoliendo todas las que estaban alrededor y esta casa todavía se mantenía ahí como resistiendo. Hubo un proceso como de unos 6 meses de resistencia del dueño de la casa a permitir que fuera derrumbada. El asunto es que yo ya estaba próximo a graduarme y yo estaba haciendo mi investigación sobre los fenómenos físicos, acústicos, de las arquitecturas, y como trabajando muy desde la línea de la psicología, de la percepción y el sonido y cómo se configuran los espacios, y muy de la fenomenología, muy a lo Husserl, Merleau-Ponty, como muy metido en eso. Y yo quería, o quise, y quizás lo logré en cierta parte, desarrollar como una experiencia de tipo donde se transponía el orden de la arquitectura de la espacialidad configurada por las materias físicas, las paredes, los pisos, las ventanas, la luz y todas estas cosas que trabaja la arquitectura, al sonido, ¿sí? O sea, que cómo a través del sonido se configuran las espacialidades, y unas espacialidades que tienen unos modos estructurales capaces de soportar habitáculos existenciales. Eso era lo que yo estaba proponiendo en mi proyecto. Y claro, hablé con el dueño de la casa, yo sabía que le iban a demoler, y hablé con el dueño de la casa, empezamos a trabajar, y bueno, pues mi idea era hacer una alteración al espacio. Iba a trabajar directamente en esa arquitectura con sistemas complejos de multicanales, de espacializaciones, de afectaciones, micrófonos, un montón de cosas que iban a pasar en toda una casa. Entonces uno iba a entrar a ese espacio y de un momento a otro se iba a encontrar como que se ampliaban, se cerraban, ocurrían cosas en esa casa. Bueno, esa era mi idea, ¿no? Pero el señor, como un mes antes de entregar la tesis, ya había escrito casi el texto, tenía como todos los elementos. Me dice, no, mira, lo que pasa es que ya no puedo detener más este proyecto, yo ya me cansé, soy un señor de casi 90 años, o sea, esto me está quitando vida. Pues ya dejo de un lado los afectos, la memoria y de ese espacio, y se los entrego. Pues le pido disculpas porque yo le había dicho a usted que le iba a permitir hacer esto, pero
y sé que se le va a dañar su proyecto de grado, pero pues ahí no puedo hacer nada más. Y pues efectivamente yo dije, pues ¿qué hago? Pues en ese momento mi director era Jorge Herrera, o en otras, no me acuerdo quién más estaba ahí, Rafael, creo. Bueno, el caso es que yo terminé pues sin la casa, o sea, la casa la derrumbaron. Entonces empezó toda una tramitología, ir al IDU, hablar con la gente para pedir los permisos, meterme como en el rol de funcionario también, hacer los protocolos, los lobbies para ir de un lado hacia otro y poder acceder a seguir accediendo a ese espacio durante los procesos, el proceso de demolición, y luego que me dieran el espacio para poder hacer algo, como replantear mi proyecto ya desde el vacío. Y la verdad fue muy bonito lo que pasó, porque al final eso que yo estaba atesorando, que era una materia física, arquitectónica, sus vacíos, sus silencios y demás, pues la verdad eso funcionaba muy bien desde el discurso filosófico, estético, pero no desde la vida práctica, de la vida de los afectos, la vida de un ser humano que resiste, ¿sí? No desde, de los ritmos y los tiempos de la ciudad y de sus cambios, eso es otra cosa. Entonces uno cuando sale a la calle, y digamos que cuando hacemos arte público, eso nos pasa, ¿no? Nos tenemos que ajustar al metrónomo de los movimientos sociales, de los movimientos de lo público. Entonces, pues aquí en este caso, pues me quedé sin el espacio. Finalmente, después de pedir inclusive cartas de apoyo desde la Secretaría de Cultura en ese momento, me apoyaron y y me dieron permiso, terminé metido con las personas que hacían la demolición allá con casco, haciendo grabaciones, entrevistas, y el proyecto se empezó a volver más antropológico, más lleno de historias, de anhelos. Las personas que demolían la casa, que eran seres humanos con martillos gigantescos, hacían como una especie de implosión, empezaban a comérselo hacia adentro, tenían toda una técnica y era gente muy humilde. Entonces uno empieza a ver un montón de cosas que están alrededor de los proyectos que sobrepasan lo estético. Yo me acuerdo de ese proyecto. Sí, eso. Y fue muy bello porque al final, mira que el proyecto lo presentamos un 7 de diciembre. Y yo invité a don Carlos, al dueño de la casa, a su familia, a sus hijos, claro que fuera, pero también invitamos a la Junta de Acción Comunal, y invitamos a los ingenieros, al personal que estaba haciendo la demolición, y pues obviamente estaban ahí los jurados, estaba pues parte de la gente de la academia. No recuerdo por qué Gustavo Sanabria también estaba cercano allí a ese proyecto. ¿Él fue jurado? No, el amigo de toda la vida. Amigo de toda la vida, pero le fascinaba el proyecto, él siempre... Él estuvo ahí esa vez. Él estuvo ahí presente. Entonces, ¿qué pasó? Y digamos que ya para ir conectando con el tema a lo que vinimos, pues terminé trabajando en un espacio vacío con la memoria de una serie de eventos físicos, matéricos que configuraron ese hecho arquitectónico, pero sobre todo una cantidad de situaciones, tensiones, vidas, momentos que sucedieron dentro de ese espacio, digamos que voces que quedaron registradas, soportadas en varios formatos. Porque tú grabaste todo el proceso de demolición, me parece recordar que fue eso, incluyendo el ruido de la demolición. Claro, por supuesto, todo. Y los obreros y todo esto. O sea, tú dices, yo tengo la casa, tengo la demolición, pero la demolición en sí se configura como una experiencia de arquitectura, es otra forma de... Claro, por supuesto. Es que, digamos que transforma el paisaje sonoro, ¿no? Viéndolo como paisaje. Y luego ahorita vamos a cuestionar el tema del paisaje, porque esa es otra manera de reducción. Pero sí, como que el entorno sonoro se ve modificado a través del acto mismo. Y como a donde voy es que el vacío que produce la arquitectura es el lugar del sonido y del silencio. Y ese sonido y ese silencio que pareciera una materia, digamos que sin una capacidad de
de activación y de agencia sobre el espacio físico, sobre las otras formas de vida, sobre el orden social, sobre los afectos, sobre la memoria, pues es absolutamente lo contrario. Es el dispositivo, es el obturador de una cantidad pues como de situaciones. Entonces yo lo que encuentro es un materialismo vital en el sonido que permite erigir de nuevo esta casa, pero y se erige para el encuentro, para el momento. Sí, fue una cosa que duró un día, una tarde, y luego se desbarató. Entonces me parece muy bonito porque esa arquitectura del sonido es una arquitectura del tiempo y de la experiencia, del encuentro, de la convocatoria. Fue un evento programado donde la gente vino, tomó vino, habló, se cruzaron los unos con los otros, nunca se habían visto, tuvieron un pretexto, y la casa otra vez tuvo ese lugar como, o ese potencial de la casa, de cualquier casa, de abrigar una situación, de concentrar y permitir que la situación se diera, ¿no? Pero esta vez era una casa sin paredes, es una casa de sonidos. Cada uno de esos elementos negros que se ven ahí, que corresponden a las ventanas, eran unas pantallas acústicas, ¿sí? Entonces dirigían hacia el interior las sonoridades, y hice un juego como de una composición más o menos a 16 canales, y en esta composición habían todos estos tejidos desde los sonidos de la destrucción, pero también el canturreo de don Carlos mientras estaba pasando el tiempo y resistiendo en ese lugar. Bueno, tantas cosas que sonaban en ese espacio. Fue realmente para mí revelador porque me puso en el lugar donde el artista debería estar en relación a la materia, como en medio de un campo de tensiones. Antes que pasemos ya al otro que sé que quieres pasar, yo tengo una curiosidad, y es pensando en estudiantes, en quienes nos están escuchando y en todo el tema de precisamente de la autogestión, ¿no? Y un proyecto de grado, ¿de dónde Leonel sacó estos recursos? Porque eso no lo pidió en la facultad. O sea, estas pantallas sonoras, ¿de dónde salieron? Bueno, la verdad es que tuve apoyo de mucha gente y claro, por supuesto también apoyos familiares en ese momento, pues también ¿Fueron la familia. alquiladas o...? Sí, todo eso era alquilado, inclusive sí, yo las construí y las diseñé con altavoces, que hice los estudios de sonido con altavoces prestados, eran altavoces allá en los bajos, eran como de 12, 16, no, de 16 o 20 pulgadas, era una cosa, tenía unos subbajos tremendos, pero todo lo hice, claro, porque las pantallas acústicas, o más bien los altavoces normalmente de escenario, pues son estándares. Eran diseños adaptados para precisamente lograr tener esa sensación de positivo negativo, ¿no? Como que se ven, como que lo que antes estaba lleno ahora está vacío. Sí, y lo sí. que está vacío, que es el vidrio, lo Sí. que permitía ver la membrana que conectaba el adentro con el afuera, ahora está lleno, ¿no? Es una inversión. Sí, y pues la verdad también gestioné, me tocó buscar recursos pues claro, ya teniendo permiso del proyecto, entonces también les conté, bueno, estoy haciendo esto, estoy buscando, entonces a cada uno les pedía cosas y de a poquitos logré, realmente fue muy costoso y logré. Sí, me poner, imagino, me imagino. Listo, sí. listo. Bueno, voy ahora a compartir, pues como me gustaría, bueno, no, antes de eso quiero mostrarles otra imagen. Uy, ¿dónde la tengo? Por acá. Esta es una imagen que pongo normalmente en mis clases. Me gusta mucho porque les pregunto a mis estudiantes y quizás también les hago la pregunta a ustedes, aunque no podemos tener feedback ahora, piénsenlo por un momento. Estos son radares acústicos
que se produjeron al principio del siglo pasado, especialmente en el contexto de la guerra, para advertir de aviones o de objetos voladores que pudieran ser amenazantes. Y pues hubo una suerte de creatividad en las maneras en las que se empezaron a desarrollar estos dispositivos y se configuraron unas lógicas muy particulares dentro de ese contexto de guerra, en el que inclusive habían batallones de escuchantes, llamémoslo así. De cyborgs también. Sí, claro, por supuesto. Son seres humanos que están como dispositivo protético adosados a una máquina, ¿no? A esta máquina, a la máquina, y la máquina de escucha, la máquina de la vigilancia. Entonces, claro, yo como respuesta a esta pregunta, pues yo siento que, por supuesto, hay algo bien particular que está enunciando el dispositivo, y es que en principio está confiando en un cuerpo orgánico, un cuerpo que tiene sus propias cualidades, ¿no? Que tiene la capacidad como resonador y como cadena de remisiones asociadas a la escucha y el sonido, de poder traducir y entender de algún modo lo que está sonando, ¿sí? Y poderlo llevar, codificarlo y volverlo información útil, por supuesto. Es la parte racional de los procesos del pensamiento y de la percepción. Eso lo puede hacer el humano. Sin embargo, imagínense en una persona de pie ahí haciendo guardia 1 hora, 2 horas a la escucha. Si quizás cuando estamos escuchando un concierto, en una ópera, o no sé, algún concierto largo, necesitamos momentos de distracción, necesitamos momentos para cambiar la atención, es someter al cuerpo a un régimen, a ese régimen de la escucha, y al someterlo siento que es darle una postura, ¿no? En este caso, por ejemplo, no es una postura nada cómoda, es una postura difícil, es una postura que rápidamente va a empezar a generar respuesta en el organismo. Ahora imaginémonos que una de esas personas amaneció con tinnitus. Entonces, aparte de tener los sonidos que está escuchando por este radar y su sensibilidad, pues tiene estos pitidos internos. Pues ahí ya la máquina empieza a fallar, ¿no? O si está con dolor de cabeza, o si está con náuseas, vómito. Ahora imaginémonos que la persona está en pánico, tiene estados de ansiedad, y no puede controlar su frenesí mental, entonces hay una cantidad de ruido mental que no lo deja escuchar, ¿no? Entonces creo que estas máquinas están entendiendo al humano como un objeto, ¿no? Un objeto que no es, que es imposible, porque entonces aquí es donde viene el primer comentario. El humano es el medio de la máquina, es claro. El objeto del objeto. Entonces aquí es donde viene el primer comentario frente a estas materias vibrantes de las que estamos hablando, y es que nuestro cuerpo es un cuerpo sonoro. ¿Por qué es un cuerpo sonoro? Porque es un cuerpo vibrante, porque es un cuerpo vivo. Y bueno, y quiero recomendarles, y les voy a compartir un texto que es el de Jane Bennett, que justo se llama así, Materia Vibrante. Y claro, ella habla de la vitalidad o el vitalismo, la energía de la materia y la capacidad que tiene de alterar las cosas, ¿no? Inclusive la materia cómo altera el cuerpo, y el cuerpo cómo es materia alterada. Como que el cuerpo es una cosa viviente. ¿Qué implica eso, que sea una cosa viviente? El hecho de que pues circulan una cantidad de agencias y relaciones de intercambio entre medio y vida dentro del cuerpo, y que el cuerpo no es una cosa no es una cosa separada del medio, sino que depende del medio. Imagínense el asunto de la respiración, ¿no? O sea, somos el oxígeno que respiramos, somos la comida que
que ingerimos, somos el agua que bebemos, somos todo eso. O sea, sin eso nuestro cuerpo no es. Entonces el cuerpo, ahí es donde uno empieza, esto parece tonto y digamos que uno diría, pero es una reflexión elemental, pero me parece que es elemental y a la vez la desconocemos, quizás por lo elemental en sí misma, ¿no? La interdependencia que tiene el cuerpo con las otras cosas. Entonces nuestro cuerpo es producto no de sí mismo, sino de su relación con el mundo, con lo otro. Ahora piensen en las bacterias y la materia que comen las bacterias que está dentro de mi propio cuerpo. O sea, nuestras bacterias y nosotros mismos nos alimentamos de la materia que ingerimos, ¿no? Qué interesante eso, porque hay unos órdenes y relaciones entre vida y materia que son mucho más complejas de las que parece. Y por otro lado, pues en el cuerpo, en este cuerpo sonoro, vibrante, pues ocurren una cantidad de agencias sobre las cuales no tenemos disposición. O sea, claramente hay una mente consciente y puede haber un control consciente de ciertas cualidades de la percepción o fisiológicas, pero, pero no podemos alterar el curso de la materia. No es la materia que, y ahora voy hacia otro lugar que me parece bien bonito, y la materia de la cual está compuesta nuestro cuerpo es biosfera, o sea, corresponde y está en la lógica de los sistemas planetarios donde se relacionan entre el mundo de la geósfera, las sales, los minerales, el aire, las aguas y por supuesto las bacterias, las células y todos los procesos vitales, ¿no? Entonces nuestro cuerpo es biosfera, nuestra mente es otra cosa, nuestra mente es tecnósfera, la mente es la que produjo esas máquinas, pero nuestro cuerpo es biosfera y a nuestro cuerpo las aguas que ingiere le pueden hacer daño y también tienen que salir de alguna manera, ¿no? Entonces, pues si uno tiene ganas de ir al baño y está en medio de esto, pues hay una incongruencia, ¿no? Pero este es el modo en el que se configuró desde la modernidad hasta nuestros tiempos el pensamiento instrumental, el pensamiento de control y dominio sobre la materia, desconociendo el vitalismo que tiene la propia materia y su potencial. Y ahí el arte, de hecho, ha tenido un rol paradójicamente importante. Claro, por supuesto. De la materia. Sí. Por supuesto, y yo creo que muchas veces nosotros como artistas, y vuelvo a conectar con el comentario que hice al comienzo, pues entendemos que pues yo estaba entendiendo la arquitectura como materia y como experiencia humana de la materia, ¿no? Pero luego se me empieza a enfrentar una cantidad de otras situaciones que me parecen bien poderosas. Hay un ejemplo de una obra que a mí me parece problemática y quizás yo en ese momento inclusive yo la cité en el texto de la tesis del pregrado ahí en la SAP, y es esta obra, creo que se llama Arc o Untitled, no me acuerdo, no me acuerdo si es Arc o Untitled, de Richard Serra. Sí, que hizo un arco en la mitad de una plaza y bloqueó el paso de la gente de un lado a otro y pues el proyecto de la obra entró a juicio. Quiero decir como que hubo unos procesos o unos movimientos sociales que vieron en la obra un problema, o sea que realmente nunca vieron la obra. Y Richard Serra estaba viendo obra, pero la gente no estaba viendo obra, la gente estaba viendo un metal, una lámina de metal pesada y visiblemente invasiva, y aparte de eso que estaba obstaculizando los recorridos y los flujos libres por una plaza central. Y pues Richard Serra tenía argumentos desde la psicología, la percepción, sí, la manera en la que uno al andar al lado de este arco, estas ondulaciones de un arco que parecía homogéneo, no era tan homogéneo y tendían a producir inestabilidades y
y alteraciones en la percepción de las personas y cómo jugaba con eso. Y bueno, pues él tenía todos esos argumentos, pero esos argumentos no le servían para nada, porque el fenómeno de obstaculización pues era concreto. Ahora, hubo unas obras en las que el peso de la obra de Richard Serra, no sé si ubican ustedes las obras de él, pero son estas láminas que sobrepone, que son súper pesadas y que pareciera que se soportan de una manera mágica, ¿no? Una sobre la otra en una esquina, adosadas a la arquitectura. Pues el peso de esas obras, que en su momento o en la manera de reflexionar de Richard Serra es un peso visual y es un peso psicológico, pues ese peso mató a uno de sus empleados. O sea, el peso es real y es cuando ahí volvemos a aterrizar y volvemos a darnos cuenta que la materia tiene su propia agencia y que nosotros las estamos asumiendo, inclusive como artistas, desde un lugar injusto, un lugar en el que le hemos quitado su capacidad. Tenemos una imagen, una frase que dice Jane Bennett en el libro, dice: tenemos una imagen de la materia muerta que alimenta la arrogancia humana y la fantasía de conquista, de consumo y destrucción de la tierra. Entonces, claro, lo que estamos viendo es que pues en principio todo está hecho de materia, los quarks, los átomos, los flujos de las partículas, la energía, todo está hecho de materia. Y esta materia está en un estado de conexión y es irreductible a un sustrato sencillo, a algo separable, no, están conectadas. Y la materia tiene una agencia. Y en este texto de Jane Bennett lo plantea o retoma un término de un antropólogo que se llama Bruno Latour, que es actante, no lactante, de lactancia, no, el actante, que es el actante es la fuente de acción humana o no humana, que tiene eficacia y que tiene un poder especial de generar cambios en las cosas, ¿no? Que tiene una coherencia suficiente para hacer la diferencia, o que produce efectos, o que altera el curso de los eventos, o una entidad que modifica a otra. Y pues de eso está lleno el universo, ¿no? Estamos en medio de materias actantes. Y quizás eso es lo que no estamos viendo, ¿no? Al final la basura, porque se parte el planteamiento de Jane Bennett, la basura, pues tiene un potencial actante que está transformando la economía y la política en este tiempo, pero que en su momento quizás no se notó. Y como ese ejemplo hay muchos más, donde quizás el descuido o el modo reductivo y instrumental de observación y de atención y de apropiación del material, pues nos ha puesto en un lugar injusto dentro de esta ecología política, ¿sí? Y por lo tanto una alteración a la sostenibilidad y a lo que uno podría llamar la inteligencia planetaria, ¿no? Y otro aspecto que me parece bien bonito de esa relación o esa capacidad que tiene de actancia de la materia, pues que está en un estado, digamos que ella lo llama ecología, y la ecología es diferente a la armonía, ¿no? O sea, la ecología no es una relación amistosa y digamos que idílica de las fuerzas, las materias entre ellas, sino que no hay armonía, tampoco hay una diversidad unificada, no, nada de eso. La ecología es sinónimo de turbulencia, ¿sí? Entonces está muy bien entender cómo estas materias son mis bacterias en mi organismo, o sea, yo estoy conviviendo con ellas, pero hay un equilibrio que se puede romper en cualquier momento, o se rompen, normalmente se están rompiendo esos equilibrios,
¿no? Y hay días que amanezco bien y otros días no tan bien, y hay temporadas en las que funciona, otras en las que no, y así es, ¿no? Es un campo de acción inmanente en que las diversas y variables materialidades colisionan, ¿no? Y por un lado se congelan o se transforman o se desintegran, pero esa es la ecología de la que está hablando ella, y esa es la ecología que quizás estamos viviendo con la basura y con otras formas de la presencia de las cosas. Ahora me gustaría mostrarles como unas obras más recientes justo donde trabajo esos aspectos. Sí, mostremos las obras y si te parece pasemos a la propuesta posible de ejercicio. Bueno, vale. Pues en mi trabajo ha habido vamos a ver un poquito de esta. Igual, Adrián, si les podemos compartir el link de la página. Perfecto. Ahí pueden ver algunas cosas, pero veamos un poquito esta. A ver si se deja o no se dejó. Oh, algo tiene. A ver, denme un segundo porque parece ser que se desconectó el disco. No, ahí está. A ver, la voy a poner desde... ¿desde dónde la pongo para que se pueda ver? Ahí tienes abierto que es como una multimedia. Es un PowerPoint, pero no sé qué le pasa. Posiblemente el enlace con el video. ¿Será? Ay, qué lástima. Bueno, pero lo tengo acá. Lo puedo mirar desde otro lugar. Deme un segundo. Aquí. Acá tanto largo. Ahí está. Es un sonido, ¿cierto? ¿Sí alcanza a escuchar? Si quieres, pasamos el link, más bien. Se escucha, pero muy bajito. No se está escuchando. Ya, entonces... Ay, qué lástima. Algo le pasó a la presentación. Voy a tratar de cerrar y volver a abrirla. Dame un segundo y lo vuelvo a hacer. A ver si ahora sí. No. Bueno, yo aquí lo que tengo en pantalla, no sé si se alcanza a ver, y luego ven el video, pero es parte de las preguntas que me he hecho frente a los modos en los que interactuamos con otras formas de vida. Y ahí me meto un poquito más como al contexto de lo que quisiera aportar a la red Rizomas a partir de esta charla y el taller que vamos a hacer, y es como finalmente dentro de ese cuerpo sonoro del que veíamos antes, pues lo que tenemos es una imagen sesgada y limitada de las capacidades de interacción que inclusive tenemos hacia nosotros mismos y hacia el contexto, y lo que hay es un cuerpo en potencia de experimentación de modos únicos de interrelación consigo mismo y con el contexto, con otras formas de vida. Y entonces, dentro de estos proyectos he trabajado en esto de dirigir la voz, el canto y las sonoridades y estas experiencias vibrátiles hacia otras formas de vida no humana, ¿no? En este caso, como es un contexto de páramo, y a interactuar con el aire, a interactuar con las plantas, a interactuar con los pájaros, y tratando de entender qué hay dentro de esa interacción,
modos de resonar y que hay posibilidades de diálogo con el entorno. Dice, a ver, ¿dónde está? Tim Ingold. Dice, el problema es que hemos perdido la sensibilidad y el sentido inmediato de pensar nuestro entorno. Y es que, claro, como que nuestro cuerpo y nuestra sensibilidad se ha endurecido tanto que nos cuesta trabajo poder acercarnos a los modos en los que naturalmente o desde el cuerpo podríamos tener cierta respuesta e interacción con el entorno, ¿no? Pues porque precisamente racionalizamos absolutamente todo. Y uno diría, pero ¿qué sentido tiene cantarle al paisaje o cantarle a las aves o dirigir nuestra voz hacia las aguas? Quiero mostrarles otros proyectos en los que inclusive he hecho ese tipo de cosas. A ver si se llega a ver algo acá. Ahí hay uno. Uf, este video es muy bello porque no sé si se vio y se escuchó, Adrián. Sí. Ok, listo. Pues es muy bello porque estamos en el embalse del Muña. Al embalse del Muña llegan las aguas hervidas del río Bogotá. O sea, es una materia actante en un potencial de turbulencia y de colisión que puede afectar la vida humana. O sea, está cargada de ácidos, metales pesados, cadmio, plomo, detergentes, materia orgánica. Lo que es esas aguas es la síntesis de toda la producción instrumental humana en estado líquido, ¿no? Y produce este espejo de agua grisoso que refleja muy bien el cielo. En ese momento, cuando estábamos haciendo esta grabación, teníamos una sequía como de unos 3-4 meses y estábamos en proceso de racionamiento eléctrico, de agua. En Cibaté había solamente aguas en las noches y en muchos municipios de Colombia estaban en crisis, estaban enviando aguas de un lugar a otro en avionetas, estábamos en incendios. Eso fue en el 2016. Y en ese momento se declaró la emergencia energética porque, claro, como si nuestro país se sostiene energéticamente a partir de las hidroeléctricas, entonces pues teníamos dificultad eléctrica también. Pero a mí me parecía paradójico porque se declaró la emergencia energética y no la crisis del agua. Entonces, y fue brutal porque, mira, estas aguas del embalse del Muña son las que nutren el complejo hidroeléctrico del Tequendama, ¿no? ¿Y qué hizo el Estado y la alcaldía, la CAR? Pues en su momento desembalsaron, no sé, como 8 millones de metros cúbicos de aguas del Tominé, del Neusa, todos esos embalses del norte de Bogotá, que sus aguas normalmente entran a la ciudad y surten el acueducto para el líquido vital, pero en este caso las enviaron directamente al río Bogotá. No pasaron, no fueron servidas, digámoslo. Sí. Fueron directamente al río Bogotá, con el fin de que pudieran avanzar por el río Bogotá y llegar al embalse del Muña para subir el nivel y poder producir energía. Era más o menos, este es el modo en el que estamos actuando en relación a la materia y a esta materia vital, ¿no? Como absolutamente, pues, una falta desproporcionada de valores, ¿no? Era una crisis de agua, no una crisis energética. Y además militarizaron el río Bogotá porque había muchos campesinos al norte de Bogotá, especialmente en estas fincas, que estaban cogiendo las aguas porque
no tenían tampoco aguas y normalmente estas aguas las utilizan para cultivos, para regar los pastos, para ganado, y cogieron estas aguas para eh, poder, pues para hacer sus actividades, y como la acción era una acción pues como de alto impacto, se hicieron sociedad con la Armada y militarizaron el río Bogotá, pues para que los criminales campesinos o la gente que iba a tomar agua del río Bogotá para otra cosa distinta a que llegara al embalse del Muña y generar energía, pues no lo hiciera. Entonces es súper desproporcionada. Pero por otro lado, entonces lo que vemos es como prácticas de cuidado, de crianza del agua que se ha venido generando en los Andes y alrededor de muchas comunidades en el país, al interior, que de forma pues milenaria han cambiado o han tenido una valoración distinta del agua, ¿no? Aquí mismo, cerca del embalse del Muña, a tan solo 45 minutos se encuentra la laguna de Colorados, y ahí encontraron la balsa Muisca. Y recuerden como las prácticas rituales alrededor de la balsa Muisca, era como un material preciado como el oro, untarlo al cuerpo y digamos ennoblecerlo y volverlo sagrado a través del oro, y hacer sus ofrendas, ¿no? Ponerse en el centro de la laguna, en este caso la laguna, ¿sí? Y hacer sus ofrendas de oro y demás. Entonces antes lo que hacíamos era venerar y agradecer y ofrendar lo mejor que teníamos a las aguas, ¿no? Y vean la inversión de valores. Hoy en día los ríos están hechos barro por las dragas, por la extracción del oro, ¿sí? Están hechos contaminados como como el embalse del Muña, están desecados como lo que está pasando en La Guajira, o se les ha sacado la piedra para producir las gravas y todos los sustratos que se necesitan para la arquitectura. Bueno, en general eso es lo que tenemos hoy en día con los ríos. Entonces esta crisis de valores, pues que es una crisis de identificar el vitalismo material de las cosas, ¿no? Entonces, como en respuesta hay otros gestos, otros actos que en potencia transforman el lugar, y es como transforman el lugar y transforman la relación, y es ahí, quizás con eso voy a terminar. No es porque nos transforma a nosotros, con claro, eso quizás voy solamente es el lugar como algo ahí externo. Este es otro proyecto lindo que también hice en el embalse del Muña, es un canto, es un trabajo que hicimos colaborativamente con Santiago Otero y Juanita Delgado, en el que estuvimos estudiando las tinguas, y a través de estas parábolas podíamos escucharlas a 50 metros y además podíamos interactuar con ellas. Entonces era como una cosa muy bonita, una escala 1 a 1, un humano, una voz, un contrabajo, y jugando con las tinguas en una cosa entre escucha, silencio y mucho respeto, y también diálogos y contaminaciones, ¿no? Contaminaciones sonoras. Entonces fue muy bello, como duramos en el proyecto estudiándolas, escuchándolas un poco más de un mes, y al final se tradujo en una cosa que le llamamos concierto no humano. No había ninguna invitación a humanos, era como vamos a hacer un concierto para que nos escuchen las tinguas y bueno, vamos a ser igual respetuosos, no vamos a afectar ese entorno, pero vamos a interactuar con ellas. Bueno, quiero terminar con tengo muchas cosas para contarles, porque realmente este tema a mí me apasiona muchísimo. Bueno, voy a terminar quizás con esta obra. Sí, voy a terminar con esta obra. Pues otra vez vuelvo a los silencios, ¿no? Y uno pensaría que entonces el silencio es el vacío, es la nada, ¿no? Pero inclusive podría uno decir la relación que tiene la antimateria con la materia, ¿no? Es tan poderosa que se necesitan. Y lo mismo pasa como con la relación del sonido para el silencio para el sonido. Uno no es sin el otro.
y la verdad es que no es posible y no existe ninguna condición en la que el silencio aparezca como un estado absoluto. Quizás puede ser una asociación mental o puede haber una idea o una representación mental del silencio, pero en la existencia y más en este mundo de materias vibrátiles sonando, pues no es posible el silencio. Sin embargo, bueno, pues me encontré con una forma de silencio en un río, que es el río Aguas Blancas de la Guajira, y me lo encontré así, como donde se veía las rocas todavía guardaban de manera intacta el modo en el que los ritmos de las aguas serpentearon y jugaron con esas rocas, ¿no? Y cuando estuve allí, estaba haciendo un proyecto donde estaba haciendo grabaciones a otro arroyo, el arroyo Bruno, un arroyo que después el Cerrejón trasplantó y desapareció, y le pasó lo mismo que este arroyo, ¿no? Quedó un arroyo visual, o quedó un arroyo de ecos del pasado. Y me parecía tremendo porque yo no sé si conocen esta historia de Nipper, del perrito de la RCA, Víctor, que está un poco atónito escuchando la voz de su amo. El amo murió y quedó su voz registrada en un disco, en un tornamesa, en un disco de acetato, en un gramófono. Y cada vez que su hermano, que heredó el disco, el perro y todos los objetos de su hermano, ponía a sonar la voz, pues el perrito hacía esto, como quedaba un poco atónito y decía, pero ¿dónde está? ¿No? ¿Qué pasó? Porque está, pero no está, ¿no? Hay algo que está raro aquí. Sí. Porque como que, entonces ahí estoy viendo el poder actante de la materia vibrante, ¿no? O sea, el perro no está loco. Lo que pasa es que el sonido tiene la capacidad de actuar sobre su propio cuerpo y llamar su atención y ponerlo en un estado mental. Y este estado mental es de notar, de la percepción, de activar la percepción, de notar, también del vacío, de alguna manera. Y yo más o menos cuando estaba escuchando los audios que hice de ese arroyo Bruno me sentí igual que este perrito, ¿no? Como, ¿dónde está si ya no está, ¿no? ¿Qué es lo que tengo entonces? ¿Qué es esa cosa que grabé y que está ahora registrada sobre un soporte? Pero si es que ya no es el agua, ya no es el río que era, entonces por un lado pues me sorprendía cómo se volvía tan patrimonial un sonido que había sido configurado por los miles de años de procesos geológicos, ¿no? Para configurarse el río, y cómo desaparecía en menos del periodo de la vida de un ser humano como yo. O sea, yo pude verlo y luego ya no verlo. Algo que, eso para mí era como, hay algo raro que está pasando aquí. Pero claro, entonces me quedo con el sonido y yo decía, pero el sonido tiene esta capacidad de vibrar otra vez y a través de procesos de transducción mecánica y acústica, pues puede otra vez volverse a poner en el espacio. Y es que tengo tantos ejemplos relacionados con eso, pero bueno, les termino mostrando esta obra y luego les doy otro ejemplito de cómo activa el sonido, cómo es actante, cómo es una materia vibrante y actante en distintos sujetos humanos y no humanos. Pero en un sujeto humano, cuando se le pone la imagen del río que secó el Cerrejón, y luego se le ponen los sonidos desde un gramófono, y desde un gramófono que vibra, ahí muestro en la imagen como el dispositivo, las esculturas son como una especie de tubos de vidrio, en la parte de abajo hay agua, y yo pongo a vibrar el agua con los sonidos que grabé del arroyo Bruno a través de una tecnología que se llama transducción mecánica del sonido, y este sonido viaja por una aguja larga y se proyecta en los conos. Entonces uno mira el cono del gramófono y uno no ve ningún disco, uno solamente ve una aguja que está conectada en el agua, y dice, pero y del agua, y suena agua, y suena el agua, suena el río, el arroyo Bruno, ¿no?
Entonces yo lo que quería era como poner a las personas en ese estado de níper, ¿no? De escuchar, de escuchar y de aproximarse desde su sensibilidad a algo que le conecta con lo que podríamos llamar volver a pasar por nuestro corazón, que es la memoria, ¿no? Recordis, volver, recordis, corazón, volver a pasar por el corazón. Entonces, me interesa cómo el sonido, en este caso, desde este lugar de la melancolía y de la memoria, tiene una capacidad de agenciar en el sujeto estados emotivos, estados psicológicos, de afecto, de deseo, de anhelo, de frustración también, de rabia también, y eso es lo que está pasando con la obra, ¿no? Es la manera en la que activa la obra y el sonido como tal ese tipo de experiencias. Pero quería darles otro ejemplo de otro proyecto. Ahorita justo no voy a estar con ustedes porque estoy en Bahía Málaga, y en Bahía Málaga estamos haciendo, y en Nuquí, un proyecto que se llama Restauración Acústica. Y esto tiene que ver con una investigación científica en la que uno recoge sonidos de corales vivos, vibrantes y en muy buen estado de salud, y los pone en las zonas donde, tanto por situaciones antropogénicas como geológicas, han sido deforestados los corales. Y se pone allí los sonidos y hay un poder actante de la vibración acústica y de la sonoridad que genera confusión en los peces y en muchos otros seres, que hace que empiecen a anidar alrededor de ese entorno acústico alterado artificiosamente, y tiene un 30% de probabilidades de que se regenere más rápido los corales. Es el modo en el que quisiera ahora con eso decir que cómo está actuando el material, cómo está actuando la materia vibrante en las otras formas de vida, en lo no humano, ¿no? Finalmente, este proyecto me llevó, el del río y el río seco, pues como a detenerme un poco más en las rocas y a entender que las rocas son hechos geológicos, construcciones del tiempo, los libros de los tiempos, donde está condensado los movimientos, los cambios, y que una roca es lo más blando que pueda existir, que la roca, igual que el agua, igual que la vida humana, tiene un ciclo. El problema es que mi escala de tiempo no da cuenta o no alcanza a tener la generosidad del tiempo que necesita ver los ciclos de las rocas. Pero lo bello del ciclo de la roca es que la desgasta el agua, ¿no? La vuelve partículas o la vuelve granos de granitos, ¿no? Arena, los vientos la vuelve arena, o sea, dos fuerzas sutiles, la del agua y la del viento, sutiles en cierto estado, son capaces de, con el tiempo y la insistencia, volver estas rocas otras cosas, ¿no? Hoy en día nosotros, a través de los procesos tecnológicos, podemos coger una cantera y volverla el potencial de cohesión que es el cemento en 2 horas. O sea, transformar la montaña en 2 horas, algo que la naturaleza ha configurado durante siglos, ¿ya? Y entendemos muy bien los componentes y los comportamientos de la roca, y somos capaces de sacar la síntesis de cohesión de esa roca para volverla cemento. Sin embargo, pues con ello lo que estamos haciendo de alguna manera pues es no entendiendo cuál es el mensaje o qué es lo que hay detrás de estas rocas. Cuando yo recogí en este río de piedras secas una roca, lo que me imaginé en algún momento es esto: si pudiera hablar, o sea, si yo pudiera entender todas estas arrugas, colores, texturas, y las pudiera traducir en alguna sonoridad que me hablara del modo en el que el río ejerce un potencial sobre la roca, ¿qué sonaría, no? Porque esta forma de la roca, que se llama canto rodado, es la manera en la que el río trabajó la roca. Entonces, cuando yo veo la roca, no veo solamente la sustancia de la que está compuesta, sino veo el río. Y no solamente veo el río, sino el modo en el que el río fluye en ella. Pero al final lo que tengo es un registro. Yo decía, ¿qué pasa si tratamos de darle vida a esta roca y nos devolvemos a lo que el río ha hecho con ella y configuramos con eso como una suerte de
dispositivo que nos permita reproducir las sonoridades de dichos acontecimientos. Entonces ahí fue donde nació este proyecto que se llama Canto Rodado. Que de pronto, no sé, yo me imagino que lo habrán visto en algún lado. Dice Humberto Acabal, rocas, altares de mis abuelos, no, dice piedras, altares de mis abuelos, duras en sus silencios, durísimas en sus respuestas. Es muy bello ese poema porque como que realmente las dos caras de la roca, ¿no? Cuando vemos el silencio de la roca, finalmente estamos desde el mundo material, instrumental, observando una cosa, ¿no? Pero cuando luego nos damos cuenta que ese silencio que tienen las rocas es un atronador y está lleno de sonoridades, ahí volvemos al vitalismo material y estamos entendiendo que hay algo más que un silencio y que una cosa detrás de una roca. ¿Qué hay? Pues en este caso me encontré con el canto de las abuelas. Yo empecé a escucharlas, me hice muchos dispositivos, sigo trabajando en este proyecto, he hecho varios, pero luego de escucharlas lentamente y aprovechando la pandemia para poder conectarme con cada una de esas rocas, me di cuenta que había una voz muy particular y digo que una voz porque era como una especie de juego entre decir y no decir algo, ¿sí? Porque no lo dice a través de la articulación de un lenguaje conocido o quizás cercano a la voz humana, sino lo dice a través de la sonoridad. O sea, la sonoridad de la roca tiene voz, es lo que quiero decir. Y esa voz se parece a la de las abuelas, y lo asocié con las abuelas por dos razones. Porque las abuelas para muchas comunidades las rocas para muchas comunidades son las abuelas. Y son las abuelas porque tienen como... han estado allí, son las que han estado siendo testigas de los tiempos, pero me encanta como esa ubicación psicológica y femenina de las abuelas en las rocas, porque sí, también porque me parece muy bello que sea el hecho de que las abuelas como esos seres capaces de, luego de haber vivido la vida, y de conocer los ciclos y haber sido testigos y de estar más allá del bien y del mal, pueden traernos de regreso a través de un mensaje poderoso, que en este caso es una voz calmante, es una voz tranquila, es una voz que reconforta, que nos apacigua. Y ahí fue donde me di cuenta, esto es lo más bello que me ha podido pasar, porque yo estuve tratando de sentir política y éticamente desde un activismo ambiental todos estos proyectos y quizás eso también me estaba afectando y cuando encuentro la voz de las abuelas veo que las abuelas me responden diciéndome de alguna manera como no se preocupe de mí, de las rocas, o sea, no es las rocas. Preocúpese de usted. Es la mente humana. Es usted y la mente humana la que... Entonces, y es la mente instrumental, es la mente que representó, que objetualizó, que instrumentalizó, la que ha vuelto las cosas como son. Sí. Entonces hay que trabajar en la mente. Entonces, luego me doy cuenta que estas sonoridades que produce, que son unos drones, que tienen drones es un sonido continuo, constante, pero que está lleno de una serie de armónicos. Después de escucharlo uno un buen tiempo, empieza a entrar a estados de relajación mental. Y esos estados de relajación mental son maravillosos porque es como cuando uno oxigena el cerebro para que cree nuevas sinapsis cerebrales. Entonces como que nuevas arquitecturas del bienestar y quizás del bienestar planetario se pueden producir en la medida en que uno deje que la actancia y la materia vibrátil
en este caso que desprenden las rocas a través del sonido en estos dispositivos, pueda ejecutar su potencial dentro de mi cuerpo, dentro de mi mente, dentro de mi arquitectura y mi representación de las cosas. No, está genial, es una pieza preciosa. Y pues las piedras y las rocas me parece una memoria viva, magnífica. Leonel, pues muchísimas gracias, es mucho material, pero magnífico. No sé si quieres entonces que pasemos a una posible propuesta Ya, y bueno, pues cerremos con una sugerencia que quieras hacer de ejercicio. ya, pues yo creo que igual la charla está en esta dirección, como vamos a anotar dentro de nuestro contexto esa energía vibrante que tienen las cosas que parecieran muertas, que parecieran no tener ninguna, ningún campo de turbulencia, desde las cosas, pues desde nuestro propio cuerpo a las cosas que están alrededor nuestro, ¿no? Como que pudiéramos hacer un inventario que tú lo llamabas como una bitácora o algo Sí, así para poder hacer unos recorridos y pues como vamos a estar en la SAP, pues que ojalá sean de la SAP para que luego lo podamos durante el taller hacer una serie de ejercicios con esas materialidades, ¿no? Y pues como al estilo de lo que está pasando con las rocas, con las aguas contaminadas, bueno, en general tengo muchos proyectos otros asociados con las maderas, bueno, con otros materiales, pero pues en este caso reconocer esa vida vibrante que tienen las cosas sí. y que pudiéramos describirlas y acercarnos a ellas desde un lugar de la investigación perceptual, sensorial, intensa, ¿sí? Como, Sí, eh, claro. y también investigando un poco, porque yo creo que pues todo esto que les estoy diciendo, pues puede que se acerque a como a una especie de ontología en la que la naturaleza y la cultura son casi la misma y que eso puede ser muy primitivo, muy hippie y todo, Hay un marco de investigación pero, histórico, pero contextual, por supuesto, comunitario. por, Es un y, reconocimiento del contexto. entonces, como, y hay modos de generar esos diálogos. Mi intención con el taller luego va a ser producir esos diálogos, ¿no? Ok. Como, y, claro, yo trabajo desde el sonido, desde la escucha, desde ahí es donde activo mi cuerpo y la capacidad de poder dejar resonar y vibrar con el entorno. Pero si ustedes encuentran otras maneras de aproximarse a la capacidad actante, recuerden la actancia según Bruno Latour, como el potencial de agencia que tiene el material para transformar a otra, a otra, a otra materia, Ujú. ¿no? Y que no nos damos cuenta de ello. Sí, entonces la propuesta sería, eh, a partir de esta idea de tomar distancia de la concepción que tenemos y reconocer que tenemos esa concepción, de instrumentalizar todo lo que nos rodea, reconocer la materia que nos rodea como materia vibrante, viva y sonora, y hacer una bitácora a partir de lo que percibimos, y sería puntualmente para que ya lo empiecen a realizar dentro de espacios de la facultad, de la SAP. Entonces, hacer un recorrido e ir captando esas vibraciones se pueden recoger de varias maneras, directas, escritas, hay formas de recogerlo, ¿sí? Y que cada quien, entonces, que participe en el taller del jueves 18, llegue con ese material, digamos, ¿no? Con esa bitácora de recorridos y de captura de esa vibración de los espacios que recorremos. Cómo vibra el sótano, cómo vibra un pasillo, cómo vibra el patio, cómo vibran las plantas que tenemos en torno a la facultad, cómo vibra la tierra y cómo podemos recogerlo en términos de vibración, escucha, sensación, no instrumentalizando ese elemento, sino reconociéndolo y con eso
quienes participen del taller 18 llevan ese material. ¿Es así? Así es. Listo, Leonel, muchísimas gracias. Fue alucinante. Fue Gracias a ti. increíble. Tu trabajo es impresionante. Yo creo que muy importante tu trabajo para el campo del arte en Colombia en general. Y bueno, toda mi admiración y todo mi respeto a tu labor, porque además es muy seria, muy profunda, muy comprometida y ha tenido el reconocimiento que se merece tener. Muchísimas gracias Gracias, y Adrián, a suerte ti. por allá por Bahía Málaga. Vale, gracias.